A tantos años de distancia y de esta historia que me estás contando, hoy Máximo Simpson sigue teniendo esa preocupación, por ejemplo, por lo que pasa socialmente en Medio Oriente, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera que los palestinos del Medio Oriente son ahora los judíos perseguidos, que antes eran proscriptos y que no tenían territorio. Y eh, creo que ambos pueblos tienen derecho a la tierra y soy solidario tanto con la existencia del Estado de Israel como con la creación de un Estado independiente para la población árabe palestina. Tanto es así que escribí un poema que se titula Mohamed Isaac, en la cual yo, digamos, mi vivencia es que ambos son hermanos, seres humanos, por los que hay que dolerse y ser solidarios, porque todos tienen derecho a la vida, en esta vida fugaz y dolorosa, ¿no? Yendo a lo que fue el principio de esta charla y un poco donde aparecía la poesía y yendo quizás a ese terreno, citaste a Rubén Darío y citaste un soneto. ¿Qué te pasa hoy, Máximo Simpson? ¿Qué es para vos el soneto? ¿Qué es para vos la poesía? Yo no puedo decir que es para mí la poesía porque no soy un digamos, no soy un teórico de la poesía, aunque he estudiado muchas cosas y tampoco podría decir con precisión, ¿no? Pero sí podría decir que la poesía me ha ayudado a vivir, en el sentido de que eh, es una realización en la que uno va plasmando vivencias, sentires, soledades, amores, bueno, vivencias que al plasmarlas contribuyen a uno a darle un poquito de paz, tal vez de vez en cuando, de serenidad, porque es como una catarsis y al mismo tiempo una elaboración, como dicen los psicoanalistas, en parte es una elaboración del, del perpetuo duelo que es la propia vida, algo así. Yo voy a tomar un papelito que en el que anoté dos puntos que me interesaba charlar con vos antes de empezar esta charla. Y uno tiene que ver con esto que decías recién, porque vos hacías referencia antes de que empezáramos a grabar a algo que tenía que ver con la buena poesía. Entonces la siguiente pregunta es para Máximo Simpson, ¿qué es la buena poesía? Bueno, para decirlo de manera familiar y nada académica, para mí la buena poesía es la que me acompaña y me ayuda a vivir, la que me da una cierta revelación de la realidad, del mundo y un sentir que me toca una cuerda sensible y me da cierta felicidad la lectura de esa poesía. ¿Qué es anotaciones sobre el tiempo? Anotaciones sobre el tiempo son un libro que va a salir el año que viene, una serie de vivencias sobre el paso del tiempo, todo lo que significa, ¿no? Todo plasmado en poesía y en prosa, que yo voy articulando eh, a lo largo del libro. Es difícil poder explicarlo, ¿no? Lo que es el pasado, lo que es el futuro, lo que es eh, lo que es el instante que es difícil reconstruir, es imposible recuperar, eh, la presencia constante del dolor y de la muerte y del tiempo que nadie nunca vio ni palpó, pero que trabaja dentro de nosotros incansablemente. Bueno, traté de decir algo de mis vivencias, no sé si bien o mal, pero
Ahí lo tengo y espero publicarlo el año próximo. Espero poder regalarles algún ejemplar a ustedes. En tantos años de poesía, y estoy pensando en lo que muchas veces le pasa al creador, puede aparecer o aparece el miedo a la repetición, a ser uno mismo creando desde la repetición de uno mismo. ¿Eso te pasó, te pasa, te preocupa? Me parece que eso le pasa a todo creador, ¿no? Porque así como hay un estereotipo del romanticismo, también puede haber un estereotipo de formas de expresión personales de cada poeta en particular. Uno tiene que tratar en todo caso no de repetirse. Eso es un verdadero desafío, aunque es verdad que uno siempre habla de los mismos temas que lo obsesionan. La soledad, la muerte, el desencuentro, el paso del tiempo, y muchas cosas que uno no sabe ni cómo nombrar, cómo mencionar, cómo decirlas, porque el lenguaje no alcanza. En ese sentido también a veces, por más bueno que sea un poema, es en cierto modo un fracaso, porque el poeta no alcanza a decir todo lo que quisiera y que oscuramente, muy oscuramente cree tener dentro, pero tampoco sabe a ciencia cierta, porque el mismo poeta a medida que va creando va descubriendo en realidad por dónde va el poema. A veces el poema te conduce. A veces uno cree que está escribiendo sobre algo y está escribiendo sobre otra cosa que surge inconscientemente, y uno tiene que darse cuenta que el poema está diciendo otra cosa que no es la que uno pensaba conscientemente. Máximo Simpson, y hay una parte de las charlas donde vamos por un recorrido de los temas que alguna vez tratamos en el taller. Uno tiene que ver con un poema de Neruda que nos llevó a preguntarnos por la felicidad. Para Máximo Simpson, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta muy difícil y no creo que haya nadie honesto que la pueda contestar. No sé lo que es la felicidad. Puede haber momentos de felicidad, de plenitud, pero no tengo una definición. Digamos, puede haber la felicidad, un momento de felicidad por el cariño de la gente próxima, este, puede haber un momentos que yo llamo de felicidad del lenguaje, cuando uno lee algo hermoso que a uno le ayuda a vivir, momentos de plenitud, pero no puedo definir la felicidad. Tendría que buscar en el diccionario de la Real Academia Española, pero tampoco creo que me ayude mucho. No debe existir una definición científica de felicidad. Tampoco existe una definición científica de poesía. No puedo decir, esa palabra felicidad me excede completamente. Otro de los lugares en el taller que en algún momento trabajamos fue el tema de los miedos. Máximo Simpson y un miedo. Bueno, yo de chico tuve muchos miedos, incluso el miedo a la policía. Como era militante de la Juventud Comunista, me llevaron preso varias veces. La policía me daba terror. Vi el maltrato, vi todas las torturas que aplicaban, todas esas cosas, ¿no? Bueno, son memorias de chico, ¿no? Que yo me acuerdo que era chico y adolescente. He tenido muchos miedos. Miedo a la vida, miedo a morir, miedo a las enfermedades, pero no quiero ser tremendista. También he tenido muchas alegrías. En el taller muchas veces quizás esto va asociado a qué hacer con ese miedo. Entonces, frente a eso, o sea, ¿cuál es tu actitud frente al miedo? Bueno, no sabría decir yo ahora esto. Tendría que pensar, ¿no? No puedo contestar. Siempre he tenido un cierto coraje moral para decir lo que pensaba, y por eso me he hecho muchos enemigos, tanto en el plano de la poesía como de la literatura,
como de la política, ¿no? Siempre he dicho lo que pensaba, en ese sentido creo que fui valiente. Otras veces me parece que no, que tuve mucho miedo, como cualquiera le puede pasar. Una última que tiene que ver con el taller. Trabajamos muchas veces con esas fotos, no las fotos que vemos, las fotos que imaginamos. Alguna foto ya compartiste. Yo te voy a pedir otra foto más, que elijas y que nos cuentes. Una foto que ahora te aparezca en la memoria, en la imagen, en la cabeza. Una foto. Ahí hay una foto en la pared en la que yo era joven y estoy con el gran poeta eh, Martínez Howard, que ya era anciano y envejecido por el alcohol, por la mala vida. Ahí yo me miro y bueno, de alguna manera me reconozco, pero ya soy otra persona. Pero miro con cierta melancolía este retrato, ¿no? Mucha ternura lo recuerdo al borracho Martínez Howard, un poeta muy fino, muy delicado, que solía levantarse a las 11 de la mañana a tomar su copita de caña en un restaurante, en un bodegón que estaba eh, cerquita de la avenida Paseo Colón o Leandro Alem, en la calle, cerca de la calle Córdoba, ¿no? La continuidad, después cerca del Bajo, frente a lo que era el edificio de Alea, no sé si vos te acordás. Él estaba siempre ahí y a la mañana tomaba su copita de caña o de ron o quién sabe, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño. Él estuvo alojado en mi casa de mis padres como 8 meses, porque no tenía dónde vivir, con su mujer y sus 2 hijos o 3 hijos. Pero todos éramos muy pobres y un día le tuve que decir que se fuera porque no había lugar para todos allí y ya estuvo 8 meses en mi casa y se fueron, ¿no? Pero bueno, mi familia era muy solidaria con la gente que necesitaba. Mi madre era muy solidaria también. Me acuerdo que una vez cuando yo vivía en el barrio de Almagro, era muy chiquito, volví a mi casa y me encontré con una señora anciana que estaba acostada en la cama matrimonial. Mi mamá la había encontrado a la calle y la había llevado a mi casa para descansar, para cuidarla. Siempre me acuerdo de eso. Bueno, esto es totalmente inesperado, pero bueno, voy a leer algún poema que sea más feliz que todo esto que estoy diciendo. Voy a leer un poema de amor porque A mí me parece muy feliz. Y antes entonces del poema que va a ser el cierre, dos temas que siempre pasamos con la gente que saluda al taller. Una, preguntarte por un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Un escritor o una escritora que elijas y un porqué. bueno, el último año descubrí al gran escritor Juan Carlos Onetti, un verdadero poeta de la narración. Leí El astillero con gran asombro, con verdadero asombro por el manejo de las situaciones, del lenguaje, por la, por los, la presentación de personajes inolvidables, todos personajes desesperados, desamparados, desubicados en la vida. En ese sentido, me parece que Onetti es uno de los grandes escritores en lengua castellana y diría yo uno de los mejores discípulos de William Faulkner, pero no solamente discípulos, sino un hombre que tenía mucho propio para decir y que enriquece al lector, aunque es una lectura ardua, la de Onetti, lo valoro muchísimo. Ahora hay muchos poetas que yo admiro, ¿no? Pero podría mencionar ahora
a Jorge Enrique Ramponi, que fue amigo mío. Tengo mi foto por ahí, la foto de él, de su mujer, ya murió hace muchos años, y escribió un poema maravilloso en lengua española, que es una pieza única, un largo poema que se titula Piedra Infinita, y que según algunos críticos sería como el canto inspirado en la cordillera de los Andes, pero digo que es algo más. Es un gran poema metafísico en el que el poeta ve en el destino de la piedra el destino el espejo, digamos, de lo que es el destino humano, que todos vamos a terminar siendo polvo, piedra. Prometo que última, otra curiosidad final. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué. De la historia del mundo. O de tu historia, una mujer y un porqué. Bueno, voy a hacer un homenaje a mi compañera Cristina, que me acompaña en este tramo de la vida. ¿Por qué? Porque es una gran compañera y una gran crítica de mis poemas. Muchas veces he mejorado mucho mis poemas por las observaciones de ella. Cristina Lucero. Prometías cerrar con un poema de amor y ahora sí, vamos a buscar ese poema de amor para compartir, para leer, para cerrar esta charla. ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde estaba? Sí. Espera un poquito. Vas a buscarlo. Máximo Simpson se levanta en su casa, en el barrio de Palermo. Va a buscar. Hacemos una pausa y cuando vuelva abrimos al poema.